Muy buenas tardes, jóvenes. En este video te voy a platicar acerca de lo que es el marxismo y sobre todo para que aprendas a diferenciarlo de los demás, de las demás ideologías de la época, como por ejemplo el capitalismo. Bueno, vamos a empezar definiendo el marxismo. ¿Cómo ven? Vamos a decir que el marxismo es una teoría. Que trata sobre diferentes ejes o diferentes puntos. Trata puntos filosóficos. Es por eso que el marxismo genera muchas dudas, porque realmente así es la filosofía. Trata temas políticos como la toma del poder. Trata temas sociales como por ejemplo la explotación del fuerte hacia el débil. Y trata temas económicos. ¿Sí? Pero si lo queremos englobar al marxismo en algo central, podríamos decir que el tema central del cual surgen todos los demás es una crítica al capitalismo. Vamos a irlo desglosando parte por parte, pero vamos a iniciar diciendo que este capitalismo genera una lucha de clases. El burgués contra el obrero o proletariado. Bueno, ese es el tema central del marxismo. Todo lo que tiene que ver con la lucha entre el rico con el pobre y cómo salir de ese problema. Eso es básicamente el marxismo. Bueno, ahora vayámonos a su autor. Se llama precisamente marxismo porque esta ideología fue escrita por Karl Marx. Y bueno, vamos a hablar de este hombre, Karl Heinrich Marx. Él nace en 1818 y muere en 1886. Vamos a ver algunos datos de este personaje. Él es de Prusia, lo que, como ya saben ustedes, posteriormente se convertiría en un imperio, el imperio alemán. Cuando Francia pelea contra las tropas, cuando Napoleón Bonaparte pelea contra las tropas de Prusia y que estas le ganan, bueno, se instaurará un imperio, el imperio alemán. Bueno, total que de ahí viene nuestro personaje desde Prusia y bueno, se va a mover de lugar. Él va a irse a las ciudades que recuerden, habíamos dicho, se le conocía como el Triángulo Dorado. Era París, Londres y Berlín. Este es el famoso Triángulo Dorado que dijo Charles Dickens en una de sus obras, llamada Entre dos ciudades. Y es aquí donde sucedían las cosas más importantes en aquellos años, fíjense. Todo lo que tenía que ver con el desarrollo industrial, las nuevas ideologías, pues todo sucedía en estos lugares. Entonces hasta allá se va nuestro personaje, como digamos para buscar aventuras, ¿no? Él es un filósofo, ya lo mencionamos, pero también es un intelectual de la época, como muchos otros. También vamos a decir que tenía aspiraciones también políticas. Y bueno, hay que decir que todas sus ideas no eran originales, ¿eh? Realmente había muchas personas que ya hablaban del socialismo en aquella época, pero ¿cómo se llama? Sus influencias más importantes van a ser dos. Fíjense que por un lado él es muy influenciado por Hegel y el otro personaje es Tomás Moro. Por ejemplo, de Hegel va a tomar la idea de la dialéctica, que era una relación o era una idea acerca de la lucha de contrarios, o más bien de fuerzas. Y de Tomás Moro tomó la idea de la utopía.
De hecho, Tomás Moro tiene una obra llamada Utopía, donde él hablaba acerca, ya desde el siglo XVI, de la repartición de los bienes de manera igualitaria, fíjense. Él decía que se podría lograr una sociedad perfecta, o ideal más bien, si se llegaran a repartir todos los bienes que en un principio eran propiedad del rico, digamos, del noble, y si se repartían entre todos los de abajo, se acabaría la delincuencia, se acabarían todos los problemas, y así le llamó él la utopía. Total que ahí tenemos a nuestro personaje que tiene influencias de diferentes personalidades a través de la historia, y digamos que tuvo suerte. Él nunca se imaginó que una de sus obras, llamado Manifiesto Comunista, iba a llegar a ser el manifiesto revolucionario precisamente de muchos acontecimientos políticos a lo largo de todo el mundo. Ok, entonces ya vimos lo que es el marxismo como concepto general, vimos quién es el que lo escribe o quién es el que lo propone. Ahora veamos un poco del contexto histórico para entender más o entender realmente lo que es el marxismo más bien. Déjenme les cuento que todo lo que sucede en el siglo XIX es producto del siglo XVIII. El llamado siglo de las luces, como comentábamos. Y precisamente dos acontecimientos muy importantes van a generar muchos cambios, o más bien dos acontecimientos van a ser detonadores de muchos cambios a lo largo de todo el mundo. El primero de ellos es la Ilustración, que ya les había platicado, este periodo en el cual surgen todas estas nuevas formas de pensar durante el siglo XVIII. Y el otro, también muy muy importante, es la llegada de todos estos nuevos inventos como la máquina de vapor, que vienen a revolucionar la manera de hacer las cosas. Ahora ya se habla de una industria. Entonces todos estos dos acontecimientos van a generar, como les digo, una revolución en todo el mundo. Empezamos diciendo que esto generará la llegada de una nueva era en la economía y en todos los aspectos de la vida, básicamente llamado capitalismo, que precisamente es lo que habíamos comentado. Es esta lucha, esta relación que se va a dar entre el burgués y el obrero. Ahora, ¿qué es el capitalismo? Bueno, digamos que es una teoría económica. Es una teoría económica que tiene influencias de la Ilustración de personajes como Adam Smith. Él escribió una obra llamada La naturaleza y riqueza de las naciones, donde él mencionaba que el ser humano es egoísta por naturaleza, y eso es lo que lo lleva a crecer, a escalar de nivel. Entonces, esto es el capitalismo, es una teoría económica. ¿De qué habla esta teoría? Pues básicamente habla de cómo puedes incrementar tu riqueza. Tiene algunos secretos el capitalismo, como por ejemplo la generación de ganancia a partir de un capital. Tema que ya desarrollaremos en otro video. Pero ahora centrémonos en esto. Esta llegada del capitalismo, esta llegada de esta relación entre burgués y proletariado, tiene dos características principales. O digámoslo de otra manera, el capitalismo tiene dos ingredientes necesarios para que se pueda decir que es capitalismo. El primero de ellos es que exista la propiedad privada. Y el segundo es que exista un libre mercado. En el caso de la propiedad privada, bueno, pues quiere decir que tú eres dueño de lo que compras. Y quiere decir que el gobierno no te lo puede quitar. Esa es la clave de la propiedad privada. Nadie puede llegar y decir que te lo va a quitar, como en los países comunistas, que el gobierno sí te podía quitar tus pertenencias, o en países, por ejemplo, en tiempos de la Alemania nazi, donde el gobierno podía entrar a tu propiedad y prácticamente adueñarse de ella. En los países capitalistas, en los que evidentemente hay democracia, la propiedad privada se respeta. Eres dueño de lo que compras, nadie te lo puede quitar y lo puedes vender a precio de mercado. Entonces esta es una característica principal para que funcione el capitalismo. Y la otra cuestión es el libre mercado. Como les había dicho, es una completa libertad, es democracia, cualquiera puede comprar, cualquiera puede vender. No existen limitaciones salvo algunas excepciones de actividades dedicadas al Estado, o incluso que pudieran ser actividades de delitos, como no te puedes dedicar a vender armas, por ejemplo.
Pero de ahí, es más, el capitalismo es eso, es un libre mercado con propiedad privada, que nace de la idea del que el ser humano es egoísta. Yo, entre más tenga, a mí no me interesa si el de abajo se hace más pobre, cada vez más pobre y más pobre. Como quien dice, el rico más rico y el pobre cada vez más pobre. Entonces esto es básicamente el capitalismo. Esta lucha que se da entre, repetimos aquí, entre burgués y proletariado. Ahora, otra cosa que va a llegar con el capitalismo es precisamente esto que estamos mencionando, estas nuevas clases sociales llamadas burgués y proletariado, o burgués y obrero. ¿Cuál es la relación que se dan entre estos dos? Fíjate bien, el burgués explota al proletariado. Esto genera una lucha. En cierta manera, el burgués se tiene que cuidar del proletariado porque en un descuido se le levanta y lo quita del poder. Entonces, es por eso que se autorizaban medidas fuertes para que los obreros se mantuvieran calmados, como las cuestiones de las huelgas, que rápidamente eran reprimidas para no generar caos y anarquía. Y esta es la nueva relación que se da con la llegada del capitalismo. Ahora, las clases sociales como tal ya existían, nada más que se les llamaba estamentos. Lo que se conoce, ¿no? De que si no eras de la realeza no podías tener privilegios. Es decir, los estamentos o clases pasadas no eran abiertos, sino que no podías acceder de una a otra. Bueno, con la llegada del capitalismo, estas clases sociales hace que esos movimientos entre clases sean abiertos, o sea, que existan, pues. Así tú ya sabes, en las clases sociales actuales tú puedes subir y puedes bajar de nivel. Hay indicadores sociales como el estatus social o estos indicadores que hacen que te ubiques en una clase social diferente, y eso es una característica propia del capitalismo, el poder subir y bajar de clase. Pero estas dos clases que comentamos son antagónicas. Es muy complicado que se dé este movimiento en los inicios del capitalismo, porque como te digo, el proletariado no era dueño de nada más que de su fuerza de trabajo, y el burgués era dueño de todo, de máquinas, de herramientas, de bodegas, de todo lo que es la industria. Entonces esto generaba que tuviera que recurrir al proletariado para hacer funcionar su fábrica, pero le pagaba sueldos miserables. Los maltrataban, los golpeaban, y esto generó pues crisis en los primeros años, en la primera mitad del siglo XIX, como las revoluciones burguesas, por ejemplo. Total que todas estas injusticias que se daban entre proletariado y burgués fueron observadas y criticadas por Carlos Marx. Y él escribió una obra llamada El Capital, donde él habla acerca de los modos de producción, ¿verdad? Donde a grandes rasgos te cuento, Carlos Marx decía que había 5 modos de producción. El primero se llamaría comunidad primitiva. El segundo se llamó esclavismo, feudalismo, capitalismo y por último, socialismo. Bueno, esta comunidad primitiva tenía una característica fundamental, que es no hay clases. Por eso se decía que era como en una familia, era como en un clan, en una tribu donde no había diferencias sociales, todos buscaban un bien común. Pero cuando llega ya la comunidad esclavista, donde el fuerte se aprovecha del débil, es aquí donde van a hacer esa explotación de la que te estoy hablando. Es decir, el hombre ha sido explotado desde sus inicios, desde que era esclavo, y luego de esclavo pasó a... Primero el hombre era esclavo.
Bueno, primero era libre, ¿verdad? Les comentaba. Después se convierte en esclavo y luego de esclavo pasó a siervo y después de siervo se convierte en obrero. Y ahí está ahorita. Pero si se fijan, siempre oprimido, siempre explotado por el de arriba. Y una quinta fase que Marx llamó el socialismo, que no era otra cosa más que hacer un sistema más justo, más social, precisamente por eso se llama así. Pero él agregó aquí una sexta fase, por decirlo de alguna forma, llamado comunismo. Donde, ¿a qué te suena esto? Era regresar otra vez al principio. Es decir, para Marx la historia era cíclica y todo giraba en torno a lo material, por eso se llamaba materialismo histórico, porque todo tenía una razón, es decir, la historia avanza debido a esta lucha de clases que se ha dado siempre. Pues piénsalo de alguna forma, si no hubiera conflictos, si todos tuviéramos lo mismo, ¿realmente habría un interés por ser mejor que el otro? ¿O realmente ese interés nace al ver que tu prójimo ha logrado cosas que tú no puedes? No sé, a final de cuentas, todo esto que les estoy comentando y que fue relatado en este Tratado del Capital, es lo que en resumen, él la llamó una dialéctica. Que como te dije, esto es una lucha de contrarios. Siempre va a haber alguien que se opone a no darte lo que tú quieres. Y esto fue explicado aquí. Por ejemplo, en la época del esclavismo, este se oponía ante el esclavo, que era el dueño del esclavo, el esclavista. En el caso del feudalismo, el siervo se oponía ante el señor feudal, que era como su dueño también. En el capitalismo, el obrero se opone ante su patrón, ante el burgués. Y esta es la dialéctica. Esta es la razón, según Marx, por lo que la historia avanza. Entonces estamos ubicados aquí en el siglo XIX. Tenemos todo este problema de abuso de poder y Marx dice es momento de hacer justicia. Y es aquí donde Marx propone una solución y se empieza a poner interesante esto. Para solucionar este problema de explotación laboral de clases, de burguesa proletariado, Marx propone una solución. Y esto fue escrito en un libro que Marx llamó Manifiesto Comunista, que fue uno de los más famosos de Marx. Seguramente él nunca se imaginó qué tan lejos iba a llegar este manifiesto y que iba a ser una de las causas que motivaron las revoluciones más famosas de todo el mundo, como por ejemplo la Revolución China, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, etcétera, entre otras muchas. Entonces, bueno, dice Marx, ¿cómo vamos a solucionar este problema de explotación que hay? 3 soluciones. Como se dice por ahí, plan A, plan B o plan C. El plan A, Marx le llamó socialismo utópico. ¿Te acuerdas de dónde venía esta idea? De Tomás Moro en su obra Utopía, que ya te comenté. Bueno, total que aquí tenemos a Marx con su primera solución. Y él le puso socialismo utópico y se relacionaba con la buena voluntad. Checa esto. Marx creía que el burgués voluntariamente entrega los bienes. ¿Cuáles bienes, profe? Fíjense, regresémonos acá. ¿Se acuerdan que hablábamos de la propiedad privada y cómo eran conformado por todas las fábricas, las herramientas, todo lo que se requería para producir? Y que quedábamos que el primer dueño de todo, o sea, el que tenía más siempre era el burgués. El patrón es el que es dueño de todo menos de tu trabajo, eso sí te lo paga con un salario. Entonces, regreso acá. En el socialismo utópico, Marx decía que por buena voluntad del burgués entregue los bienes a los trabajadores para que se haga justicia. Esto es una utopía.
o es algo como, ya sabemos, irrealizable, que pueda darse eso de que el burgués así, tengan, les doy todo lo que tengo para que haya más justicia. No, eso no va a pasar. Así que de aquí dijo Marx, pues vámonos al plan B. Y Marx le llamó socialismo científico, que no es otra cosa más que, ¿qué creen? La revolución social. Es por eso que el símbolo del martillo y la hoz es clásico para explicar esta revolución de trabajadores que se han levantado para buscar una mejor vida y sobre todo más justa, más equitativa con la repartición de la riqueza. Así que dice Marx, si no lo hace por la buena, entonces lo haremos por la mala, y esto se llama revolución. ¿Y para qué es la revolución? Bueno, precisamente es para que el poder pasa a manos del obrero, entre todos. Ahora todas las riquezas no serán propiedad de los burgueses o de los de arriba. Ahora todo el pueblo o todos los trabajadores serán dueños de las empresas, serán dueños de los medios de producción, y esto tiene un nombre. A este cambio de poder, Marx le llamó una dictadura del proletariado. Es decir, ahora el proletariado es el que dirige al pueblo, es el que dirige el gobierno. Ahora, esto básicamente es el socialismo científico, la revolución. Pero no se queda ahí, porque no sé ustedes qué piensen, pero se me sigue para mí pareciendo una utopía el hecho de que el poder esté distribuido por partes iguales. No, Marx pensó en todo. Así que dijo este hombre, tiene que llegar un líder fuerte. O sea, no cualquier clase de líder. Ese líder tiene que ser duro, tiene que ser fuerte para que realmente pueda dirigir a todo un pueblo obrero. Imagínense nada más. Si no hubiera esa persona, pues cualquiera haría lo que quisiera. Y eso y ese socialismo científico que nació como una revolución podría terminar siendo una anarquía si no llegara ese líder fuerte. Es por eso que Marx dice, tiene que llegar un líder con algunas características. Y eso, ¿qué creen? Pues dio la entrada a que los grandes líderes comunistas de la historia en muchos casos se convirtieran bueno, todos son dictadores por propio concepto. Digo, si Marx le llamó dictadura del proletariado, entonces digamos todos ellos son dictadores. No necesariamente tienen que ser dictadores crueles. Hay algunos que incluso su pueblo los ha querido mucho y aquí mismo en México, por ejemplo, a Ho Chi Minh, que fue el líder que llevó a Vietnam a una independencia. Aquí en México el propio presidente Lázaro Cárdenas lo ovacionaba, le decían el tío Ho a Ho Chi Minh y fue el que estuvo al frente del gobierno durante la guerra de Vietnam y que, como sabemos, los norteamericanos perdieron. Entonces, para muchas personas Ho Chi Minh es un héroe. No se diga para los rusos preguntarles acerca de Lenin o Joseph Stalin, que en muchos casos son dioses. Son dioses en muchos lugares. Fidel Castro para los cubanos también. En general, podemos hablar de la vida personal de cada uno de ellos y seguramente lo haremos más adelante. Pero si algo tienen en común es que su pueblo los quería. Aun y cuando en muchos casos las políticas dictadas por estos líderes fueron muy, muy sanguinarias. Por ejemplo, Joseph Stalin de hecho es uno de los más sanguinarios. De esta lista es el más sanguinario, porque las políticas como los juicios políticos en los que se condenaba a una persona muchas veces a la pena de muertes en un juicio rápido fueron inauguradas por Joseph Stalin, o por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales. Ahora, si nos vamos en cantidad de muertos, pues evidentemente que hubo más en la China de Mao Zedong, pero es por cantidad de chinos también que hay, ¿no? Ahora,
Las políticas de Mao Zedong no necesariamente fueron destinadas a matar personas. Muchas de las personas, de hecho la mayor parte de los muertos en la China comunista fueron por hambruna. Cerca de 40 millones de chinos fallecieron bajo estas circunstancias. Y evidentemente que también hubo ejecutados por cuestiones de juicios extrajudiciales, por ejemplo. Pero, como les digo, no todos son crueles. No todos fueron tan sanguinarios. Y sobre todo los más contemporáneos, como por ejemplo Hugo Chávez, que ya estábamos en otra época. Bueno, ahora, fíjense bien. El tercer punto, aquí, decía Carlos Marx, era como el plan C, se llama anarquía. Eso es muy importante porque si el socialismo científico no llega a este líder fuerte, puede quedarse hasta aquí. Hasta una anarquía. O sea, explico. Siempre que hay una revolución, la finalidad, siempre como les he dicho, es derrocar al poder. Esté quien esté, vamos a quitarlo, no lo queremos ahí. En ese momento hay desorden, hay caos, incluso puede llegar a haber anarquía por un cierto momento. Es por eso que Marx decía, tiene que llegar un líder fuerte que traiga nuevamente la paz y se pueda lograr ese cambio, ese socialismo que realmente al que aspiraba Marx. Es por eso que en muchos casos la anarquía se vio presente y es por eso que el socialismo fracasó. Hubo un caso en 1871 llamado la Comuna de París que únicamente duró 60 días y en el que muchos aseguran que se convirtió en un anarquismo porque realmente fueron 60 días en que todo el mundo hizo lo que quiso. Hubo saqueos, se incrementó la delincuencia incluso hasta que el gobierno tomó las medidas y los aplacaron a todos y hubo un matadero. Hubo 10 días de mucha sangre. Otro caso que también fue un fracaso fue la primera revolución rusa que inició en 1905 y que, como les digo, fue un fracaso debido a que no llegó ese líder fuerte. Así que definitivamente la anarquía no es buena. La anarquía como ingrediente principal se opone a la existencia, de un gobierno. Según los anarquistas, el gobierno reprime sus libertades que el hombre tiene por naturaleza, así que están en su contra. Así que los momentos que se han dado en el mundo de anarquismo son rápidamente... No, a nadie le conviene que haya un anarquismo en el mundo, vaya. Bueno, y ya para terminar, para que quede ya por último ya cerrado este punto, vamos a decir entonces que el marxismo es una teoría general que, como ya platicamos, habla acerca de la explotación que sufre el proletariado a manos del capitalista. Entonces, ¿qué es el socialismo? El socialismo es una aplicación del marxismo. Es decir, es llevada a la práctica todo lo que escribió Carlos Marx. Acuérdate, el socialismo es la revolución social. Y ya por último, el comunismo entonces es una realización, pero del socialismo. ¿Para qué? Pues para que no nos quedemos a medias, como en la Comuna de París, en el que únicamente lograron la revolución, lograron quitar el poder, o como en la primera revolución rusa, que ni siquiera eso lograron, fue todo un caos. Pero a final de cuentas, el ingrediente principal, te repito aquí, es que exista ese líder fuerte, que llegue ese líder fuerte para que se pueda lograr este tan ansiado comunismo en la teoría marxista. Muchas gracias por su tiempo, hemos terminado. No olviden de suscribirse al canal y de activar las notificaciones, jóvenes, para que estén enterados cada que exista un nuevo video. Hasta la próxima.